Entonces, aquí en la diapositiva ustedes ven, toma en cuenta sobre todo dos aspectos, el aspecto de las posturas, el aspecto del desarrollo o la utilización de fuerzas o trabajos forzados y también la repetición. Por suerte, esta parte de repetición en muchas fábricas ya se está de una forma reemplazando, digamos, a la gente que va a realizar el mismo trabajo por maquinaria. Hoy la mayoría de las fábricas, sobre todo en los países que tienen bastante desarrollo, se está realizando con robots. O sea, estos trabajos repetitivos, además de precisión, están desarrollados sobre todo por máquinas que realizan actividades que antes las personas desarrollaban. También hay que tomar en cuenta las características ambientales. Imagínense ustedes a un quirófano donde se tenga que realizar cirugías por periodos muy largos, por decir 6 horas, 7 horas, cuando las cirugías son más grandes y a veces hasta muchas más horas, en un ambiente donde la temperatura no tenga un aire acondicionado. ¿Cómo creen que se va a desarrollar la cirugía? Se desarrollará normalmente, podrán los cirujanos aguantar 6 horas en un ambiente de, como ahorita somos, 29 grados. ¿Será que podrán desarrollar su actividad en forma regular, normal? No, No. ¿Cuánto es la temperatura? Ya, pero ustedes ya han hecho técnica quirúrgica, todavía no. no, doctor. Ya. No, doctor. En cirugías, o sea, en el quirófano, los cirujanos tienen que desarrollar, les decía, periodos largos de cirugía, ¿no? Y no solo él, sino todo el equipo, el primer ayudante, el segundo ayudante, la circulante, la instrumentadora, el anestesiólogo, todo este equipo generalmente se queda por periodos largos y ellos no pueden salir y entrar salvo la circulante en los temas de cirugía. Entonces, para esto hay un estándar, el de la temperatura entre 23 y 25 grados, que les va a permitir mantenerse frescos, les va a permitir estar alertas y les va a permitir desarrollar sus actividades sin ningún problema por largas horas, ¿no? Normalmente si fuera que la temperatura fuera la que estamos en este momento, muchos de los cirujanos se dormirían, se agotarían, empezarían a sudar, se deshidratarían y todas esas cosas. Entonces, por eso es que en ergonomía, uno de los factores de riesgo también corresponde al tema de las características ambientales. Si el ambiente es el adecuado, si el ambiente tiene la temperatura necesaria, si tiene la iluminación necesaria, entonces va a permitir desarrollar un mejor trabajo. Imagínense también esto de la vibración. Ustedes la mayoría maneja un coche. Eso sí, todo el mundo casi maneja y si no, alguna vez han ido de pasajeros. No sé si ustedes se han dado cuenta, en el transcurso de funcionamiento del motor existe una ligera vibración que apenas se nota, ¿no? Y en los coches que ya son un poco más usados, de muchos años, se nota mucho más, sobre todo cuando está en situación de frenado o estacionado, entonces se nota esta vibración. Este tipo de movimientos es un riesgo para la salud, ¿no? No porque esta sea apenas tenue, apenas se pueda percibir, no hace daño, hace daño. A la larga vamos a tener problemas, sobre todo en el sistema musculoesquelético, ¿no? Se va a tratar en mialgias, en artalgias y todas esas situaciones que van a tener. Entonces, está dentro del grupo de riesgo físico el tema de la vibración producida por las máquinas. En las fábricas donde se utiliza maquinaria muy grande, existe una vibración que cuando se está mucho tiempo también nos provoca problemas. El tema del ruido, ¿no? No se puede desarrollar ninguna actividad si tenemos una interrupción del ruido, un ruido que no nos va a permitir concentrarnos,
un ruido que nos va a desconcentrar y que puede ser causa de una mala actividad desarrollada que podría acabar en un accidente de trabajo, ¿no? Y el tema de la humedad es importante, por eso es que cuando nos comunican la temperatura nos amarran siempre al grado de humedad. Esto es importante porque produce también algunos problemas en el tema de salud. Lugares donde existe gran humedad, entonces también se toman medidas para disminuir las consecuencias que pueden tener, que generalmente también se ven sobre todo con problemas en el tema musculoesquelético, dolores musculares, dolores articulares y todas esas situaciones. Entonces, son los principales factores de riesgo que pueden provocar problemas por el tema de la ergonomía. Son los factores que van a provocar, por falta de comodidad, problemas de salud en los trabajadores. En el tema de las posturas, aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, a nivel de la articulación de la muñeca. Muchas de las personas que desarrollan actividad solamente con el movimiento permanente y por largas horas de la mano, como las secretarias o personas que trabajan en transcripciones de mucha información o en las imprentas y que van a desarrollar el typeo durante todo el día, generalmente tienden a tener un problema debido a la lesión de un nervio, ¿no? Y que llega hasta la articulación de la muñeca y que provoca un permanente dolor, sobre todo en este tipo de personas. Se conoce como el síndrome del túnel del carpo. ¿Qué nervio es el que está inervando a esta articulación? Ustedes ya hicieron anatomía, ¿sí, no? Hola. Sí, doctor. Ajá. ¿Han escuchado hablar del nervio ulnar? Sí, ¿no? Es una de las ramas de este nervio que va a inervar a esta parte de la articulación. Entonces, debido a al forzamiento del trabajo de typeo, por periodos largos nos va a provocar un dolor en este nivel. Ese dolor que se conoce como el síndrome del túnel del carpo es una enfermedad profesional característica de las personas que van a desarrollar este trabajo. Aquí en el gráfico van a ver, es una secretaria que está realizando su trabajo con las manos levantadas y los dedos dirigidos hacia abajo. Esta posición durante mucho tiempo nos va a provocar este problema. Entonces es un ejemplo clásico de una postura forzada por mucho tiempo que va a provocar lesiones en el trabajo desarrollado por este tipo de personas, ¿no? Otro ejemplo es el de del hombro. ¿Han escuchado ustedes hablar, por ejemplo, de algo que llaman, ¿cómo llaman acá? El hombro congelado o el hombro doloroso. ¿Escucharon hablar de eso? No. O también acá le llaman, un momento, muy similar a la bursitis. ¿Saben lo que es una bursitis? No. ¿Saben lo que es una bursa? Es una información. En anatomía nos enseñan eso, por si acaso. Vamos a tener que repasar. Para la próxima clase, que ya estaríamos entrando más o menos al quinto, a la parte 5 de la unidad, nos piden desarrollar un foro, ¿no? Y ahora mismo podemos hacerlo. En la pantalla hay un área que se llama el foro, donde ustedes pueden hacer las preguntas que quieran a sus compañeros, a mí, o yo puedo plantearles algunas preguntas para que ustedes contesten. Ese foro es posible que se utilice para las evaluaciones posteriores. Igual. ¿No? ¿No desayunaste vos todavía? Entonces,
Cuando estamos hablando de la bursa se refiere a la parte superficial de las articulaciones. Y cuando estamos hablando de una bursitis o este tipo de lesión, dice que debido a que el brazo se encuentra flexionado a una angulación mayor de 60 grados y además se mantiene más de un tiempo prolongado, más de una hora, generalmente se va a asociar a un dolor en la parte del hombro o en el cuello. A ver, les voy a hacer recuerdo. No sé si alguna vez, aunque creo que a ustedes ya no, pero antes los profesores, cuando no cumplíamos nuestros trabajos o tareas, nos castigaban, nos llevaban al frente al pizarrón y nos decían, levante las manos. Teníamos que levantar las manos arriba y mantenernos durante mucho tiempo. Pero luego esto evolucionó y ya no nos decían levante las manos arriba, sino levante los brazos hasta la altura del hombro. Y nos tenían con la mano extendida durante mucho tiempo y algunas veces algunos decían doble las rodillas. Ese era el castigo que nos ponían por no hacer tarea. Más o menos se refiere a eso, la situación del hombro en esa posición y sobre todo si el trabajador va a manipular cosas que tengan peso. Entonces, esto producía o terminaba generalmente con este tipo de dolor, ¿no? Dolor que se reflejaba hacia la parte del cuello y sobre todo a la articulación del hombro, que correspondía a un problema de una tendinitis, un dolor muy parecido al de las bursas, que generalmente se producen por un proceso inflamatorio en este nivel. Lo conocen como bursitis. En este caso estamos hablando de un hombro doloroso. Van a ver a mucha gente que trabaja, inclusive sin hacer esfuerzo, pero sí con trabajos en el que están obligados a extender la mano más o menos a esta angulación y levantar o hacer actividades manuales, terminan con este tipo de lesiones. Entonces, vean, es otro ejemplo que podemos hablar debido a el tema de la de que muchas personas tienen que trabajar con posturas forzadas durante mucho tiempo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, entonces una bursitis es la inflamación entonces de las bolsas sinoviales, y esta ocurre por el movimiento frecuente que tiene en su labor. También, ¿no? Los movimientos frecuentes, por ejemplo, en algunas actividades en las que el trabajador tiene que desarrollar los mismos movimientos durante largas horas de trabajo, también concluyen con este tipo de problemas. Eso debido a que existe un movimiento repetitivo durante horas. Por ejemplo, una persona que esté encargada de guardar las cajas, archivar las cajas o pasar la caja a la siguiente estación, entonces va a ser un movimiento de rotación de izquierda a derecha durante las 8 horas. Estas personas por este tipo de movimientos también van a tener problemas, sobre todo en las articulaciones que desarrollan esta actividad. Otra de los ejemplos que podemos hablar en esto es el de las que están asociadas a las lesiones de la columna. Seguramente ustedes han debido escuchar en la casa o en cualquier lugar donde vayan, estoy mal de la columna, me duele en esta parte. Y algunos sí hablan con un poco más de propiedad, dicen, ay, estoy con una lumbalgia, ¿no? ¿A qué se debe eso? Alguna vez les ha debido pasar también a ustedes. ¿A qué se deberá? ¿Un mal esfuerzo? A un esfuerzo desarrollado en una mala posición. Ocurre generalmente cuando, bueno, ahora ya no se usa mucho, pero antes la gente tenía que recoger el gas en las famosas garrafas, que tiene alrededor de 22 y un poquito más kilos. Y estábamos acostumbrados a levantar este tipo de garrafas principalmente con una posición que no es la adecuada para hacer este esfuerzo. Y eso terminaban con contracturas musculares y que provocaba un dolor en la espalda. Entonces veían a la gente que andaba con la espalda hiperextendida y sin movilización. ¿Qué tienes? Es que me duele la espalda porque levanté una cosa pesada. La verdadera forma de levantar es levantar con todo el cuello y no solo con la columna, ¿no? En este caso,
la flexión de 30 grados, ¿no? Y por el esfuerzo produce una contractura que luego se exterioriza como una lumbalgia. O personas que desarrollan actividades en la posición de agachado durante mucho tiempo. Normalmente nos ocurre a nosotros cuando estamos haciendo algún trabajo en esa posición, nos levantamos, nos cuesta volver a erguirnos directamente porque hay un ligero dolor. Ese dolor se hace más largo, se hace más duradero cuanto más tiempo se trabaje en esta posición. Actualmente este tipo de trabajos se ha eliminado, se han cambiado porque a través de la ergonomía se han podido mejorar, ¿no? Los lugares donde tenían que trabajar de esa forma, en esa posición, hoy ha mejorado porque han levantado a la altura de los lugares donde van a desarrollar y todas esas cosas. Entonces, vean, la posición o las posturas forzadas durante mucho tiempo generalmente tienen lesiones que se conocen como accidentes de trabajo o como enfermedades profesionales, que las vamos a ir viendo uno por uno en los siguientes temas, ¿no? Entonces, otro de los temas que también tenemos que ver, que ya lo hemos revisado también con los ejemplos que hemos hecho en seguridad laboral y también en higiene laboral, es el ambiente térmico, o sea, la cantidad de grados que debe tener un ambiente de trabajo, ¿no? Normalmente hemos dicho que lo adecuado es que para cualquier tipo de actividad deberíamos tener una temperatura promedio de entre 23 y 25 grados. Es un ambiente cálido, es un ambiente ni frígido ni caliente y que más bien nos va a permitir tener una actividad normal sin ningún tipo de distracción. Entonces, ergonomía se encarga precisamente de eso. Ergonomía, después de hacer los estudios, ha puesto ese estándar. En cambio, no es lo mismo cuando alguien va a desarrollar una actividad a una temperatura 38, 39, 37 grados, porque de principio vamos a tener problemas con la salud. Es un lugar, es un ambiente donde puede terminar con una deshidratación grave de la persona, puede terminar con golpes de calor, no tanto. Deshidratación, puede haber desfallecimiento por la temperatura y todos esos problemas que se deben a esta temperatura extrema. O al revés, cuando la temperatura está en el otro extremo, 6 grados, 4 grados, sobre todo en los lugares donde se va a procesar alimentos, como los frigoríficos. En estos lugares es también difícil pensar que uno pueda desarrollar actividades de la forma en que uno se encuentra en el ambiente, ¿no? Porque la temperatura va a provocar problemas si no usa ropa adecuada a esta actividad. Los trabajadores que trabajan principalmente en temperaturas extremas, de acuerdo a la Ley General del Trabajo, tienen la posibilidad de acortar sus turnos de trabajo a menos horas de trabajo o desarrollar la actividad por turnos con recesos periódicos un poco largos, como de 30, 40 minutos de descanso durante media jornada y otros 30 o 40 minutos durante otra media jornada. O lo que hacen acortar los turnos en menos horas para disminuir el riesgo que puede significar el tema de las temperaturas. Entonces, también es otro tema que en ergonomía se ha podido resolver. Otras condiciones que nos van a permitir también mejorar o prevenir o prever de que la salud de los trabajadores no sea agredida, entonces es el tema de las condiciones individuales, ¿no? Cada persona, nosotros sabemos que tiene un consumo metabólico promedio. Esta energía o este consumo promedio le va a producir una energía que va a consumir seguramente en el trabajo al desarrollar sus actividades físicas, y generalmente esta va a estar influida por estos aspectos como es el peso, la edad, el sexo y la altura de la persona, que nos va a servir para nosotros estos datos, lo mismo que para la ergonomía, para identificar el tipo de trabajo que puede desarrollar una persona. Que
junto con las habilidades que pueda tener, van a permitir que desarrolle una actividad. Nosotros, por ejemplo, gracias a la ergonomía, no vamos a poner a una persona que sea de peso bajo, de talla baja y además femenina, en un trabajo donde se necesite esfuerzo físico, se necesite altura, porque vamos a trabajar en lugares donde vamos a necesitar colocar cosas o mover cosas de una altura mayor a unos 70. Entonces, estas situaciones sí son importantes para la ergonomía. Por eso es que cuando decíamos que la medicina laboral está asociada ahora a la ergonomía, también toma en cuenta para la selección de trabajadores que van a cumplir este tipo de actividades. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, continuamos. Bueno, entonces, en relación al concepto que nos decía, es la interacción entre el hombre y la máquina. No solamente es la interacción entre el hombre y la máquina, ¿no? También tenemos que ver el entorno manual. Hace rato hablábamos, por ejemplo, de que las personas para desarrollar alguna actividad utilizan o manejan una parte del organismo, como las secretarias o como esas personas que trabajaban en las grandes empresas de impresión, eran digitadores. Por los movimientos continuos tenían un problema que se llamaba el túnel del carpo. Entonces, también es importante ver el entorno manual, el entorno en el que va a desarrollar y a realizar actividades con el tema manual, para que se pueda adecuar de mejor forma al trabajo con el trabajador, ¿no? Se tratará de ver de que estos trabajos manuales, sobre todo, utilicen el menor esfuerzo, y si hay la posibilidad de reemplazar por herramientas, también la ergonomía trata de desarrollar eso. El otro entorno es el entorno mecánico, se refiere a aquel donde el trabajador no solamente va a utilizar la mano, sino también va a recurrir al apoyo de maquinaria. La gente que, por ejemplo, abre caminos, recurre a maquinaria para la movilización de terrenos y todas esas cosas, como los bulldozers, los tractores, las palas cargadoras. Entonces, también en este tipo de situaciones, la ergonomía va a identificar y corregir la posibilidad de errores que puedan trasuntarse en un accidente o una enfermedad profesional. Entonces, a esa relación entre hombre y máquina le llamamos entorno mecánico. Y finalmente, el entorno automático. Ya hoy, por suerte, muchas de las fábricas, sobre todo aquellas que desarrollan actividad en serie, producción en serie, están automatizadas, ¿no? Lo único que hacen es, hay uno o dos o tres personas que están supervisando de que las máquinas funcionen bien, porque la mayoría de las actividades están cumplidas por robots, por personas o por máquinas que desarrollan actividad repetitiva con precisión, inclusive mejor que el trabajo manual, pero que va a requerir también de que esté coordinado y manejado por una persona. A este tipo de trabajo, este tipo, se conoce como entorno automático. Estos tres entornos también son tomados en cuenta, sobre todo para desarrollar las actividades en ergonomía. Bien. También se toma en cuenta la antropometría. ¿Qué es la antropometría? Ya sabemos, antropo, hombre, metría, medida. Entonces, toman en cuenta todas las medidas de las personas para poder diseñar, sobre todo, la forma o el tipo de los muebles, de los instrumentales, la maquinaria, los ambientes donde se va a desarrollar. Entonces, la antropometría es un auxiliar, sobre todo, de la ergonomía para el diseño de las actividades o el tipo de trabajo que van a desarrollar. Del mismo modo, la biomecánica, que se refiere más bien a ver la capacidad de las personas, nos va a permitir también medir la calidad y el tipo de trabajo que pueden desarrollar las personas. Antes, hasta ahora todavía no. Por ejemplo, las personas sí tenían la capacidad de medir la capacidad de carga de los camiones, por ejemplo.
Y se medía, este camión Toyota solo puede llevar 300 quintales y no podía llevar más. Pero hasta no hace mucho no se podía ver la capacidad de las personas, ¿no? En el ejemplo que decíamos de la gente o de los estibadores o cargadores que había en el mercado donde veíamos personas que cargaban bolsas de 3, 4 quintales y que al cabo de 3 o 4 años dejaban de trabajar debido a problemas en la columna. Es que no se había medido. En este caso sí, con la ergonomía vemos la capacidad de trabajo que debe tener cada una de las personas. El tema de la carga mental, del mismo modo, parecería un trabajo liviano, pero también es uno de los trabajos que va a ser un gasto de energía bastante grande. Por lo tanto, también la ergonomía tiene la posibilidad de medir el tema de la carga mental, la posibilidad de aprendizaje, la posibilidad de corregir. Acá tengo un cuadro para ya concluir el tema y en realidad 2 cuadros. En el primer cuadro hay varios errores ergonómicos anotados, ¿no? Dice cuello girado para ver el monitor. Entonces, vamos a, yo les voy a pasar en la diapositiva en unos momentos el otro cuadro, uno de estos cuadros. Lo que vamos a hacer como trabajo es que para la próxima clase corregir los errores que se pueda ver en el cuadro y hacemos a la introducción algunas preguntas que nos va a servir ya para subir al foro. Ustedes a través del chat me hacen la pregunta y yo les voy a contestar, o me hacen la respuesta después de las preguntas que les haga y eso lo subimos a la plataforma para que nos sirva como este tema que nos están exigiendo y que se llama el foro. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces el trabajo sería observar las imágenes y ver, digamos, cuáles son los errores laborales que hay. Yo les voy a mostrar uno de los gráficos y ustedes se aprenden cuál es la posición correcta. Y entonces hacemos preguntas por decir, tal persona, por favor, corríjame este error. La persona mantiene su cabeza lateralizada porque la pantalla está al lado. ¿Cuál es la posibilidad de corregir eso? ¿Está bien? Ah, ya, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No. Muy bien. Entonces, nos vamos a estar viendo, ¿cuándo? La próxima semana, ¿no? Sí. Bien. Como hoy día. Entonces, lo que les voy a pedir es, por favor, que se cuiden, porque esto está yendo a grabarse un poco más. Esperemos que el 15 se acabe la cuarentena y nos puedan dejar desarrollar actividades normales, aunque creo que no va a ser así. Pero veremos qué es lo que pasa. Entonces, va a ser hasta la próxima clase. Muchas gracias y cuídense. Gracias, doctor. Igual. Hasta luego, doctor. Hasta luego, jóvenes. Luego. Hasta luego.